La termodilución transpulmonar es un tipo de monitoreo que se le llama avanzado. Yo no le llamaría avanzado porque realmente no tiene ningún beneficio probado para los pacientes hasta este momento. Sin embargo, a la gente le gusta decirle avanzado a lo complejo, aunque no tenga ninguna utilidad clínica con los pacientes. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? Sale, fíjense. Este es un monitoreo que se considera de menor invasividad que el catéter de Swan-Ganz. El catéter de Swan-Ganz, como ustedes recuerdan, o si no lo recuerdan mejor porque no sirve, es poner un catéter que va hasta la arteria pulmonar. Entonces quiere decir que atravesaba una vena grande, que podría ser la subclavia o la yugular derecha, atravesaba la aurícula derecha, ventrículo derecho, llegaba hasta la arteria pulmonar y se enclavaba en alguna de sus ramificaciones. Entonces era un riesgo para el paciente, se tenía que meter entre dos válvulas, se tenía que meter una arteria que si se rompía el paciente se moría inmediatamente, etcétera, etcétera. Eso se llamaba invasivo. Esto es menos invasivo, le llamaríamos actualmente tal vez moderadamente invasivo, porque sí requiere una punción arterial grande, regularmente es en la arteria femoral para esta termodilución transpulmonar, y requiere una punción en una vena grande, ya sea la yugular, subclavia u otra. Entonces, es moderadamente invasivo, más que mínimamente invasivo. Da un cálculo de gasto cardíaco mediante el análisis de un contorno que se forma por una onda de termodilución transpulmonar que vamos a ver más adelante. Esa es el primer uso que se le da a la termodilución transpulmonar, querer encontrar una medición del gasto cardíaco igual que con el Swan-Ganz. ¿Ok? Y vamos a estimar, lo importante de este tipo de monitoreo es que te ayuda o te intenta estimar todos los determinantes del gasto cardíaco, que es precarga, poscarga y contractilidad. Más aparte un plus que es el agua extravascular pulmonar, lo que se genera cuando tenemos un edema pulmonar, ya sea de tipo cardiogénico o no cardiogénico, o sea, un síndrome de estrés respiratorio agudo. La que sigue, por favor. Entonces, fíjense, ahí está un mono al que se le va a poner un catéter de termodilución transpulmonar. Se requieren dos catéteres. Se requiere un catéter que está arriba, donde observan, en la parte superior hay una jeringa. Esa jeringa tiene que ir conectado a una línea venosa central. Entonces, que puede ser ya sean yugulares o subclavias. Esa jeringa lo que va a contener es líquido a menor temperatura que la sangre. ¿Cuántos grados? Pues desde 5 o 4 grados de diferencia puede ya hacerse una diferencia significativa que se pueda medir, pero regularmente se procura que sean más o menos unos 8 grados de diferencia o inclusive hasta 10 grados de diferencia. Agua fría, a fin de cuentas, agua más fría que la sangre. Al momento de nosotros darle un push a la jeringa con esa agua fría va a pasar a la circulación venosa. Va a pasar por una vena grande, va a pasar por la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, circulación pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y luego sale por la aorta. Y después de salir por la aorta va a llegar a una arteria grande que regularmente es la arteria femoral, donde pueden ver en la femoral izquierda se encuentra otro catéter. Ese es un catéter arterial. Ese catéter arterial tiene un termostato, tiene un termistor. Ese termistor evalúa cuándo cambia la temperatura. Si un paciente tiene un gasto cardíaco súper rápido, imagínense un paciente que tenga choque séptico, que está su corazón a todo lo que da, está hiperdinámico, le pones la solución fría, llegó alguien ahí, le pones la solución fría y el corazón está en chinga lanzando sangre que ya va con solución fría, en la femoral van a detectar el cambio de temperatura muy rápido. Y va a decir, este paciente tiene un gasto cardíaco muy alto porque rápidamente detecté el cambio de temperatura. En cambio, ahora imagínense un paciente con un infarto y aparte que ese infarto le haya condicionado un bloqueo y esté con bradicardia. Pues ustedes inyectan líquido frío a la circulación venosa y el corazón que está lento y aturdido con un volumen sistólico bien bajito, pues va a tardar un montonal de tiempo en que la arteria femoral empiece a detectar los cambios de temperatura. Entonces va a darnos un estimado de un gasto cardíaco muy bajo. Ese es el principio básico que se utiliza. Requerimos un monitor especial que no es barato, que no se tiene en todos lados, y requerimos los dos catéteres para hacer este tipo de monitoreo. La que sigue, por favor. También se puede poner en una línea arterial braquial o radial, pero se tienen que hacer unos cambios en las fórmulas. Bueno, este tipo de monitoreo de gasto cardíaco está guiado por una cosa que se llama ecuación de Stuart-Hamilton.
¿Ok? La ecuación de Stuart-Hamilton es la que está abajo. Dice, gasto cardíaco por termodilución transpulmonar es igual al delta de temperatura por el volumen infundido de la solución fría por una constante entre el área bajo la curva de termodilución transpulmonar. Arriba tenemos una curva de termodilución transpulmonar, ¿ok? Ustedes inyectan líquido frío y el termistor en la línea arterial va a empezar a detectar los cambios de temperatura. Entonces se va a formar esa curva. Mientras más rápido se forme la curva, es que más rápido detecta el cambio de temperatura, mayor gasto cardíaco. Mientras más dure la curva, mientras más ancha se haga, es que el paciente sigue detectando cambios de temperatura porque el líquido frío se está moviendo muy lento. Quiere decir que el paciente tiene un gasto cardíaco muy disminuido. Tan solo por la pura fórmula, abajo dice área bajo la curva de la termodilución transpulmonar. Esa parte, lo que pasa, mientras más alta, mientras más grande sea ese número, por pura matemática, va a ser menor el gasto cardíaco, porque es una división. Mientras menor sea el área bajo la curva, por pura matemática, mayor va a ser el gasto cardíaco. O sea, una curva muy pequeñita o muy delgada nos va a dar un gasto cardíaco mayor que una curva muy prolongada. La que sigue, por favor. Entonces, fíjense, aquí tenemos el análisis de la curva. Se divide en dos partes, o bueno, a los que investigaron esto lo quisieron dividir en dos partes. La primera parte es de la mitad para atrás, así como le gusta a Eder, de la mitad para abajo. Esa parte se llama tiempo de tránsito medio, ¿ok? Y la segunda parte, de la mitad hacia adelante, se llama tiempo de caída exponencial. Dividiéndolo así, vamos a tener diferentes valores que nos va a dar la termodilución transpulmonar. Entonces, fíjense, ustedes inyectan, vamos a hablar del concepto y vamos a hablar de la realidad. Ustedes inyectan líquido frío a través de una jeringa que va a una línea venosa central y donde lo va a recibir es en la arteria femoral regularmente. Entonces, todo el líquido que se va a detectar va a ser desde la vena donde inyecten hasta la arteria donde se detecta, pero eso no lo toman en cuenta los que hablan de termodilución transpulmonar. Su romanticismo nada más los hace hablar de que nada más van a hablar del líquido que está en las 4 cavidades cardíacas, como se puede ver en la primera imagen del medio arriba, aquí. En las 4 cavidades cardíacas también observamos el líquido que está dentro de la circulación pulmonar, que es todo esto, y observamos el agua que está rodeando los pulmones. ¿Ok? Observamos toda esa situación. Entonces, esos son los líquidos que nos interesa conocer con la termodilución transpulmonar. Dejan de lado el líquido que se encuentra en la aorta, dejan de lado el líquido que se encuentra en la arteria femoral, dejan de lado el líquido que se encuentre pasando por la vena donde inyectaron el líquido. Nada más nos vamos a quedar con eso. Eso es el concepto. La realidad, pues obviamente es otra cosa, ¿no? Entonces tenemos que ser bien francos con esa situación. Ahora, entonces, tenemos todo el líquido que está en el tórax, volumen térmico intratorácico, así le llaman. Es el líquido que está en las 4 cavidades cardíacas, el líquido que está en la circulación pulmonar y el líquido que se encuentra en los pulmones. Eso es el volumen térmico intratorácico. Ok, esa es la primera imagen. Ahora, si nosotros por fisiología queremos en un corazón sano, sabemos que el mismo volumen que está en la aurícula derecha es ese mismo volumen que va a pasar al ventrículo derecho. El volumen que eyecta el ventrículo derecho es el mismo volumen que va a pasar a la circulación pulmonar. El volumen que va por la circulación pulmonar es el mismo que va a llegar a la aurícula izquierda y el volumen que llega a la aurícula izquierda es el mismo que va a pasar al ventrículo izquierdo, exactamente el mismo en un corazón sano. El ventrículo izquierdo eyecta un volumen sistólico hacia pues el resto del organismo y ese ya no lo vamos a detectar, ¿ok? Este principio es súper básico y ese es el motivo de muchos errores en la termodilución transpulmonar. Imagínense un paciente que lleva con una TEP crónica, que ya tenga dilatación del ventrículo derecho, le va a caber mucho más sangre al ventrículo derecho que al izquierdo o que a las aurículas, entonces ya vamos a tener valores que no van a ser ciertos. Imagínense un paciente que viva con hipertensión pulmonar, con las arterias pulmonares dilatadas, le va a caber más volumen a las arterias pulmonares que lo que le cabe a una aurícula o al ventrículo izquierdo, y ya van a tener valores que no son ciertos. Esta termodilución transpulmonar toma como si todos los valores fueran exactamente el mismo. Entonces, cada
los mililitros de sangre que le caben a la aurícula para la terminación transpulmonar son los mismos que le caben al ventrículo, al otro ventrículo, a la otra aurícula y los que están en la circulación transpulmonar. Y de ahí podemos hacer cortes. Si de todo el volumen térmico intratorácico ustedes quitan el volumen del puro pulmón, se van a quedar nada más con el volumen telediastólico global, o sea, el volumen que se encuentra en las 4 cavidades cardíacas. Les voy a señalar aquí donde, miren. Aquí. Este volumen que se encuentra nada más señalado en rojo se llama volumen telediastólico global, o sea, es el volumen que se encuentra en la telediástole, o sea, con todas las cavidades, pues digamos, abiertas, la sangre que se encuentra nada más en el corazón. Un ejemplo, lo normal es que sean más o menos de 650 a 800 mililitros, o sea que uno en el corazón debería tener 800 mililitros de volumen, o sea, en cada cavidad tendríamos que tener, si tenemos 800 en total, en cada cavidad deberíamos tener 200 mililitros. Mismos 200 mililitros que serán eyectados a la circulación pulmonar. ¿Sí queda claro? Entonces, es la misma cantidad de mililitros. Ahora, entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, vamos a seguir avanzando, por favor. Voy a borrar mis... Ya. Teniendo en cuenta estos parámetros que son como miden las cosas, la terminación transpulmonar, vamos ahora a ver qué parámetros nos va a dar. Hay 2 marcas conocidas de terminación transpulmonar, una es el pico y la otra es el EB1000. Primero, nos da variables de poscarga, precarga, contractilidad y valores pulmonares. Entonces, de poscarga podemos obtener nada más las resistencias vasculares sistémicas. Eso es lo que nos habla de la poscarga. En general nos va a dar valores de gasto cardíaco, volumen sistólico, frecuencia cardíaca, presión arterial. De volumen nos podemos obtener un montón de volúmenes, que es el volumen telediastólico global, o volumen global al final de la diástole, ahí está puesto así. El volumen de sangre intratorácica, que es todo el volumen que se encuentra en el tórax, en el corazón, en los pulmones. La variación de presión de pulso, variación de volumen sistólico, que nos hablan de respuesta a volumen regularmente. Valores pulmonares, agua extravascular pulmonar. Índice de permeabilidad vascular pulmonar, que nos habla de qué tan permeables están los capilares pulmonares para saber de qué tipo es el edema pulmonar que tengamos con el paciente. Y la contractilidad cardíaca. Para la contractilidad, que es el plus, uno de los pluses también de este tipo de monitoreo, tenemos la fracción de eyección global, el índice de función cardíaca y la DP max o delta de presión máxima. La que sigue, por favor. Explicado de forma más sencilla, esta tablita ya la hice yo, no es la que viene, no es la que viene en el sistema. Tenemos, fíjense, parámetros hemodinámicos que nos da la terminación transpulmonar. En general, índice cardíaco. El índice cardíaco, como ustedes saben, más o menos va de 3 a 5 litros por minuto por metro cuadrado, o más o menos en otra literatura vienen 2.5 a 4 litros. Ese es el índice cardíaco, o sea, el gasto cardíaco ajustado a la superficie corporal de cada paciente. Y tenemos un volumen sistólico también. El volumen sistólico en general, en un paciente sano, va de 70 a 110 mililitros, pero indexado a superficie corporal es de 40 a 60 o 40 a 70 máximo mililitros por metro cuadrado. O sea que cada paciente, conforme late su corazón, el latido cardíaco va a lanzar más o menos unos 50 mililitros de sangre. ¿Ok? 50 mililitros de sangre multiplicados por cierta frecuencia cardíaca nos va a dar un índice cardíaco. Eso es en general. Pero ahora, ¿de qué depende el volumen sistólico y por ende, de qué depende el índice del gasto cardíaco? Pues de varias cosas. De la precarga, de la poscarga y de la contractilidad cardíaca. ¿Qué es la precarga? Como ustedes saben, la precarga es todo el volumen que va a distender las paredes del corazón y que será eyectado. Entonces, valores de precarga, tenemos el volumen telediastólico global, ya les dije el primero, que lo normal es más o menos de 680 hasta 800 mililitros. Quiere decir que entonces, si tenemos un volumen telediastólico global de 800 mililitros, el paciente que tenga, un ejemplo, 400 mililitros de volumen telediastólico global, es un paciente que está hipovolémico. ¿Estamos de acuerdo? Tiene menos volumen en su corazón del que debería. Entonces, ese paciente está hipovolémico. Si el paciente tiene ahora un volumen sanguíneo intratorácico, que es el valor de abajo, que dice que va de 850 a 1000 mililitros, ¿de dónde sale este valor? Bien fácil, del volumen telediastólico global, que es de 800 mililitros, más los 200 que están circulando en la circulación pulmonar, ya tenemos 1000 mililitros. Si un paciente
tiene un volumen sanguíneo intratorácico que lo normal es de 850,000 y el paciente tenga 600, pues nos habla de hipovolemia. Ese es otro ejemplo. Ahora, tenemos variación de volumen sistólico, lo vamos a ver más adelante, y variación de la presión de pulso, y tenemos la PVC, que lo normal de la PVC es de 0 a 5, 0 a 6, o en otra literatura es de 0 a 8. Ustedes ya tienen un catéter puesto en una línea venosa central, pues ya pueden medir la PVC. Les puede ayudar para saber cuándo están pasados de volumen. Cuando el paciente ya tiene 8, 9 o 10 de PVC, es que ya se pasaron de lanza con el volumen, ¿ok? Ya no son las metas de Rivers que antes conocíamos. Eso es de precarga. De poscarga, ¿qué tenemos? Las resistencias vasculares sistémicas, indexadas van de 1,700 a 2,400 dinas, no indexadas más o menos van de 1,200 a 1,700. Valores de contractilidad, tenemos algo que se llama fracción de eyección global, que no es la FEBI, o sea, la FEBI nada más es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Esta no. Esta fracción de eyección global es un promedio de las 4 fracciones de eyección del corazón, dígase de las 2 aurículas y dígase de los 2 ventrículos. Por tanto, es menor que la FEBI del ventrículo, bueno, que la FEBI que es del ventrículo izquierdo. Entonces, esta fracción de eyección global es de 25 a 35%. Si ustedes tienen un paciente que tiene una fracción de eyección global del 15%, pues seguramente es un paciente o que tiene, que tiene regularmente un problema cardíaco intrínseco en ese momento, una falla sistólica. Después tenemos otro índice que se llama índice de función cardíaca, que es de 4.5 a 6.5 litros por minuto. Si el paciente tiene bajo el índice de función cardíaca, seguramente nos habla de un problema, de un choque cardiogénico igual. Y la DP max o delta de presión máxima también nos habla de que el paciente tiene un problema de la contractilidad. Esta se mide, la diferencia de presiones que se mide directamente en la arteria femoral cuando late el corazón y choca con las paredes de la aorta o de la arteria pulmonar. Y después tenemos el índice de poder cardíaco, que es de 0.5 a 0.7 watts. Normalmente, si el paciente tiene un poder cardíaco más bajo que eso, digamos de 0.3 watts, es un paciente en choque cardiogénico, un problema, obviamente, antes está chocado. Y abajo tenemos el pulmón. Los valores pulmonares es el agua extravascular pulmonar, que es de 3 a 7 mililitros por kilo. Si alguien de ustedes pesa, un ejemplo, 70 kilos, multiplican por 3, el agua extrapulmonar que tienen ahorita en este momento es de 210 mililitros. No le hace daño a nadie. Pero imagínense que alguien tiene un agua extravascular pulmonar de 10 mililitros por kilo y el paciente pesa 100 kilos, entonces tiene 1 litro de agua extravascular pulmonar, entonces eso es edema pulmonar. Y ese edema pulmonar podemos inducir por qué es, por falla cardíaca o por síndrome respiratorio agudo. Depende de qué tan permeable esté los capilares pulmonares. Y para eso tenemos el último valor de abajo que se llama índice de permeabilidad vascular pulmonar, que es de 1 a 3. Si el paciente tiene esta permeabilidad vascular incrementada más de 3, el problema es la permeabilidad, no es la sobrecarga de líquidos ni el edema hidrostático. Nos habla de que el paciente está muy permeable, entonces es un síndrome de distrés respiratorio agudo. Si la permeabilidad está normal, menos de 2 o menos de 3, el paciente no tiene problemas de permeabilidad, lo que tiene más bien es un edema hidrostático. Nos hablaría del diagnóstico de edema pulmonar de origen cardiogénico. Ahora vamos a ver cómo se integran estas variables. La que sigue, por favor. Fíjense, aquí tenemos unos patrones hemodinámicos súper sencillos, súper entendibles. Voy a borrar las rayitas que puse. Tenemos, fíjense, unos patrones hemodinámicos. Todos los tipos de choque conocidos, que es hipovolémico, que puede ser hemorrágico o no hemorrágico, obstructivo, cardiogénico o distributivo. ¿Sale? Entonces, fíjense, un paciente con un choque hipovolémico va a tener disminuidos los valores de precarga, o sea, el volumen telediastólico global, el volumen térmico intratorácico. Va a tener la poscarga incrementada, las resistencias vasculares sistémicas van a estar cerradas porque el poco volumen que tiene el paciente lo tiene que mantener contraído para que siga manteniendo el mismo flujo de sangre. La contractilidad va a estar normal o incrementada para que el poco volumen de sangre pues lo aviente más veces en el sistema y con más fuerza. Y el pulmón obviamente va a estar seco porque el paciente está hipovolémico. Ahora, el paciente que tiene, vamos a brincar ahora hasta el cardiogénico. El paciente con edema agudo, con choque cardiogénico, ya sea de ventrículo izquierdo o ventrículo derecho, la precarga está normal. ¿Por qué? Estamos de acuerdo que el paciente no está perdiendo volumen. Entonces, la precarga está normal. La poscarga está aumentada. ¿Por qué? Porque aunque el paciente tenga volumen, como tiene una contractilidad disminuida, ese paciente tiene un volumen sistólico bajo.
el volumen que está pasando por las arterias, al ser bastante bajo, entonces tiene que contraer las arterias incrementando la poscarga para que mantenga el mismo flujo de sangre a los órganos y que no genere hipoperfusión, por lo menos durante algunos minutos. Y el pulmón, ahí sí, cambia. Si el paciente tiene un infarto al ventrículo derecho, el pulmón va a estar seco, porque el volumen ni siquiera va a poder pasar a la circulación pulmonar. Pero si el paciente tiene un pulmón húmedo, o sea, con agua extravascular pulmonar incrementada, nos habla de que el infarto está regularmente en el ventrículo izquierdo y la sangre se está quedando estancada también en los pulmones. ¿Ok? Ya podemos hacer un diferencial ahí. Nos vamos al choque de abajo, el choque de tipo distributivo. El choque distributivo puede ser, la primera causa es séptico, después tenemos anafiláctico o después choque neurogénico. El paciente con choque distributivo, la precarga puede ser normal o ligeramente disminuida, pero muy ligeramente. Normal porque nunca ha perdido volumen, este paciente no está sangrando ni nada. Discretamente disminuida, ¿en quién? En aquellos que tengan, digamos, un choque séptico de origen abdominal, que tuvieron una apendicitis perforada con peritonitis generalizada, que no han tomado líquido a partir de 3 días, a lo mejor ese paciente ya tiene un líquido menor a lo normal. Y aparte, como tiene los capilares muy permeables, el líquido que está en los vasos empieza a jugar un poquito a otros espacios, empieza a tener un poquito de edema. Entonces, la precarga puede estar discretamente disminuida. Ahora, estos pacientes que tienen la precarga normal o disminuida, vamos a ver cómo tienen la poscarga disminuida. Esta es la primera causa del choque en paciente que tiene un estado distributivo. ¿Ok? La poscarga está disminuida, las resistencias vasculares están disminuidas, se vasodilata el paciente. Al vasodilatarse no llega la sangre con adecuada presión a los órganos y empieza la falla multiorgánica por choque distributivo. ¿Cómo está la contractilidad? Puede estar normal o puede estar incluso incrementada en las primeras etapas del choque. ¿Por qué está incrementada la contractilidad en pacientes con choque con vasodilatación, como el choque séptico? Pues porque la vasodilatación no se opone en absoluto a la salida del gasto cardíaco. Entonces el corazón puede latir y latir y latir sin nada que se le oponga. Entonces lanza un montón de volumen sistólico, la FEV inclusive aumenta hasta el 80% en algunos casos. Ahora, cuando el paciente hace choque de tipo séptico y hace después miocardiopatía séptica, empieza a haber ahora una disminución de la contractilidad y ya tenemos otro problema agregado. Esas son las diferentes 3 situaciones que podemos obtener en cuanto a la contractilidad cardíaca en el choque de tipo distributivo, regularmente choque séptico. Y el pulmón, pues, puede estar seco o puede estar húmedo. Al inicio, regularmente está seco, pero como dicen las chingadas guías del Surviving Sepsis, que le pongas 30 mililitros por kilo al paciente y el paciente pesa 100 kilos, le pones 3 litros al paciente, pues vamos a llevar nosotros mismos un pulmón de estar seco a estar húmedo. Y ya cambiamos el pronóstico del paciente y le incrementamos la mortalidad. Estos 3 tipos de choque hipovolémico cardiogénico distributivo son rápidamente diagnosticables por termodifusión transpulmonar. El choque obstructivo no les recomiendo que se enfoquen en cómo diagnosticarlo por termodifusión transpulmonar, porque el abordaje del choque obstructivo regularmente se hace con ultrasonido, detectando neumotórax, detectando una tromboembolia pulmonar con dilatación de cavidades derechas o detectando un taponamiento cardíaco. O por el ventilador mecánico se le pone un montón de pipa al paciente, así lo van a detectar. Los cambios en la termodifusión transpulmonar van a ser muy inespecíficos. ¿Le puedes dar clic a la que sigue, por favor? Tal. Ahora, entonces, indicaciones. ¿A quién le vamos a poner estos 2 catéteres para generarle termodifusión transpulmonar? Pues esas indicaciones son las que sugiere Jean-Louis Teboul. Teboul es uno de los mayores exponentes de hemodinamia a nivel de la medicina crítica internacional, es un francés. Él dice que lo recomienda usar en paciente que tenga un estado de choque que no ceda al manejo inicial y aparte que tenga un síndrome de estrés respiratorio agudo. En ellos lo recomienda. También lo puede sugerir en un choque de tipo indeterminado. Hace falta ser muy güey para no saber cuál es el tipo de choque del paciente en estas épocas, ya con el uso del ultrasonido y otras cosas. Pero también es una indicación, la misma que el Swan-Ganz. Decían, ponle Swan-Ganz al paciente que tenga choque de tipo indeterminado, ¿no? Un síndrome de estrés respiratorio agudo también podría ser candidato, o obtener parámetros hemodinámicos de interés específico. Un paciente que tiene choque séptico, que dices, no mejora, quiero ver cómo está su corazón, y no tengo eco, pues le pongo esta madre para ver cómo está su volumen sistólico, para ver cómo está su fracción de eyección global o su índice de función cardíaca. Esas son las indicaciones, pero son a mucho criterio, ¿eh? O sea, no hay ninguna en que haya mejorado la supervivencia este tipo de monitor. La que sigue, por favor.
Y esto, el doctor Tebul, que es, les digo, uno de los mayores exponentes en hemodinamia a nivel mundial, junto con el doctor Monet, hicieron este artículo que se llama Ventajas y límites de la termodilatación transpulmonar en el año 2017, cuando yo salí de la residencia. Yo usé esta madre 2 años de la residencia que tuve de medicina crítica. Y cuando acabo la residencia me dicen que todo lo que aprendí era falso. ¿Por qué? Porque el cálculo del gasto cardíaco es semejante en error al catéter de arteria pulmonar, o sea, al Swan-Ganz, que tiene un error de hasta el 30%. Entonces estaba midiendo gastos cardíacos que en el 30% de los casos fueron erróneos. Las mediciones que calculamos, todas las que les dije, son no confiables si el gasto cardíaco es menor de 2 litros por minuto. Dígase choque cardiogénico, dígase choque obstructivo, dígase choque hipovolémico, la mayoría se asocian a un gasto cardíaco muy disminuido. Entonces, en la mayoría de las veces el paciente va a tener mediciones no confiables. Los errores de técnica afectan la medición. Es un procedimiento, hasta poner la sangre fría e inyectarla rápidamente requieren práctica. Hay que aprender a reconocer un montón de errores que si no lo reconocemos, el paciente va a tener errores porque vamos a tomar acciones con mediciones erróneas. Podemos hacer daño inclusive. 4, no mide el gasto cardíaco de forma continua, entonces no me sirve para ver respuesta a volumen con elevación pasiva de piernas, que es algo que yo sí quisiera saber. Y debe estarse calibrando cada hora, por lo que incrementa pues que se canse el personal de enfermería y que se canse los médicos de estar en chinga ahí con el aparato. Entonces, esta es la realidad de las cosas. Todo lo que les dije está muy bonito, está muy padre, tiene una base, dígase, fisiológica muy bonita, pero la realidad es completamente diferente. Entonces, para que no se sientan mal si no tienen este tipo de monitoreo, de hecho, cada vez más se está descontinuando, tanto así que ya casi nadie está haciendo estudios al respecto. Seguramente en años posteriores, así como hay un artículo que se llama Obituario del catéter de Swan-Ganz, seguramente va a haber un obituario del catéter de termodilatación transpulmonar, y si no hay, nosotros lo vamos a hacer. Eso, púrenlo. ¿Sale? ¿Alguna duda o algo al respecto? Con todo gusto nosotros se las podemos resolver sin problema.